Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y serán 30 minutos con la mejor información agropecuaria. En el programa de hoy tendremos notas referidas a sanidad en maíz, fertilización de cultivos y también las novedades en Uruguay con respecto a ganadería. Estos son los entrevistados para hoy. Calidad de semillas y sanidad en el cultivo de maíz por la ingeniera Mariana Fernández. El exitoso modelo ganadero en Uruguay por el doctor Hugo Estavillo. Tendencias en fertilización en maíz por el ingeniero Gustavo Ferraris. Si bien el tratamiento de semillas tiene mucho más que ver con los semilleros, con la ingeniera Mariana Fernández del INTA Pergamino hablamos sobre el tratamiento y también sobre sanidad en maíz. Mariana, buenos días. Bueno, estamos aquí en la jornada técnica de maíz organizada por AIAMBA y en INTA. Lo primero que quiero preguntarte, pensando un poco en lo que es calidad de semillas, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de analizar las semillas en maíz? Buenos días. Sí, tengamos en cuenta que la semilla de maíz ya viene curada cuando el productor la compra. De todas maneras es importante hacer un análisis sanitario de semillas para saber qué carga fúngica tiene esa semilla y en todo caso, si consideramos que puede llegar a tener algún patógeno en particular, saber que el producto curasemilla que trae nos cubra en ese sentido, aparte de los patógenos que vamos a encontrar en el suelo, pero considerar el patógeno que viene dentro de la semilla, porque es una fuente de inóculo que estamos ingresando en el suelo. Desde ese punto de vista hay que considerar qué hongos tenemos, con qué arrancamos. Si bien los semilleros comúnmente trabajan y muy bien, la realidad que muchas veces depende también del año, cómo viene esa carga fúngica, ¿verdad? Sí. Esto es una cadena, nosotros también trabajamos con podredumbres de espiga. Entonces, la mejor herramienta que tenemos para podredumbres de espiga son resistencias genéticas, o sea, elegir un híbrido de buena calidad, de buen performance, de rendimiento, pero a su vez también que sea resistente a enfermedades, ya sea foliares o de espiga. Las enfermedades de espiga no tienen control químico, los productos químicos y las aplicaciones que trabajamos nosotros en el campo no llegan al objetivo, no matan al hongo y ese hongo permanece dentro de la semilla. Y si ese maíz se va a destinar a semilla, el hongo va dentro de la semilla y sigue con su ciclo. ¿Qué análisis pudiste hacer la última campaña hablando de podredumbre de espiga? Porque lo que decías vos era muy cierto. El productor comúnmente busca un híbrido por rendimiento, por estabilidad, según zona, pero este tipo de variables muchas veces no se tienen en cuenta. No, la verdad que hemos participado este año en varias charlas de algunos semilleros, de algunos contratistas, de asesores, y es un tema que queda para lo último. Y sin embargo hay híbridos de muy buena performance, de muy buenos rendimientos, sobre todo en siembras tardías, que es donde más se manifiestan las enfermedades de espiga, que tienen muy buena respuesta a la resistencia de enfermedades de espiga. Entonces es un factor que lo podemos agregar a la selección del híbrido y que no es mucho más costoso, que quizá venga, ya lo estemos comprando o no, pero es algo que lo podemos seleccionar a la hora de elegir el híbrido sin perder rendimiento ni dinero, ni calidad de planta, o sea, es algo sencillo de seleccionar y está en el mercado. ¿Por qué se manifiestan este tipo de enfermedades en las siembras tardías o siembras de segunda y no así en las siembras de primera? Porque, como todos conocemos, se dan condiciones más adversas para el cultivo y a su vez se dan condiciones mucho más favorables para los hongos. Entonces se juntan las dos cosas. Por ahí la planta tiene condiciones adversas que la debilitan y momentos en los que, por ejemplo, el llenado del grano que produce removilización y se produce más debilitamiento del tallo o de las hojas, el hongo es oportunista y aprovecha todas las oportunidades para poder llegar hasta la espiga e infectar los granos. Por ahí el productor no termina de darse cuenta en cuánto se trabaja a veces en germoplasma, cuánto se trabaja en genética en los semilleros. Vos que hace ya un tiempo que haces análisis y todos los años más que nada verificás plantas de maíz, ¿ves cambios en podredumbre de espiga dependiendo del híbrido básicamente? Sí, hay buenos comportamientos. Son realmente híbridos que funcionan muy bien en cuanto al rendimiento, a resistencia a otras enfermedades. Hay diferencias, nosotros todos los años hacemos un screening de los materiales de la zona, lo que hacemos es inocularlo y evaluar la severidad de síntomas
que ese hongo causa sobre ese híbrido, y la verdad que inoculándolo, es decir, forzando la enfermedad, hemos tenido muy buenos resultados de resistencia, y sobre eso también trabajamos después en la parte de mejoramiento, buscando causas de resistencia, barreras de resistencia, ya parte más genética, pero se sigue trabajando en eso para seguir buscando y desarrollando híbridos, o participar en el desarrollo de híbridos con resistencia a estas enfermedades. Mariana, ¿solo se evalúan híbridos pensando en rendimiento? Por ejemplo, los POP, que es otra clase de híbridos, hablando de maíces, también los analizan. Nosotros no evaluamos muchos POP, alguna vez lo hicimos, pero bueno, eso es otra rama, pero son bastante susceptibles a las enfermedades, pero también todo con mejoramiento podemos llegar a conseguir híbridos resistentes. Según un informe de CICRA, la faena del ganado bovino se ubicó a las 1.024 millones de cabezas, en lo que fue el primer semestre del año, algo así como el 1.8% menos en referencia al junio del 2017. Quédense con nosotros, en minutos volvemos con ustedes. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Uruguay exporta casi el 70% de la producción de carne bovina. Para ello es importante no solo la producción, sino también el sistema de trazabilidad. Sobre este tema conversamos con el doctor Hugo Astadillo. Hugo, buenos días. Bueno, estamos aquí en las jornadas ganaderas de Pergamino, un gusto tenerte presente. La idea es preguntarte lo que vas a hablar por la tarde aquí en la jornada, donde de alguna manera el crecimiento poblacional tiene mucho que ver, no solo en nuestro país o en el tuyo, sino a nivel mundial, y básicamente con lo que va a tener que ver con el consumo de proteínas animal. Adelantanos un poquito de qué va a hablar. Bueno, gracias por la recepción. Sí, justamente nos encontramos Uruguay en primera instancia, y creo que ahora todos los productores de alimentos nos vamos a encontrar. Fue que en el año, por allá por el 94, 95, 96, apareció los problemas de la vaca loca en Europa, por lo cual nos exigieron que hiciéramos un sistema de trazabilidad y control sanitario, porque nosotros exportamos la gran mayoría de nuestras carnes, entonces era fundamental para nosotros tener como cliente a Europa. Entonces nos obligó a empezar en esos sistemas. Ahora, a nivel mundial, como bien tú dijiste, hay un problema importante que es el crecimiento de la población mundial. Estamos pensando que para el año 2050 ya tendríamos que estar superando los 9.800 millones de habitantes, y hay que darle de comer. Y ese es un desafío bastante importante, porque las áreas que quedan en el mundo como para producir alimento de calidad es Latinoamérica y algo de África. Entonces, nosotros somos realmente, como siempre lo llamamos, el supermercado de alimentos para el mundo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que asegurar la inocuidad de los alimentos, la calidad además, porque cada vez la gente consume y pide más calidad. Y tenemos que asegurar también, valga la redundancia, la bioseguridad de nuestros países productores y la de los países que nos compran los alimentos. Entonces, todo esto necesita de sistemas de control y de identificación, ya sea desde los animales durante todo el proceso hasta llegar al consumidor final. Todo esto nos lleva a utilizar sistemas de tecnología más avanzada que se van insertando en las producciones. Uruguay lo tuvo que hacer obligado, y hoy estamos con 12 años de experiencia que nos sirvió para mejorar la cantidad de mercados a los cuales accedemos, que estamos más o menos en unos 140 mercados. Nos permite tener un alimento de calidad identificado con una marca país importante, y a su vez, de rebote, le estamos dando a nuestra población
alimentos, sobre todo la parte de carne, le estamos dando una carne de calidad igual a la de exportación. Entonces no solamente cumplimos con el cliente, sino que aseguramos la producción de alimentos para nuestros ciudadanos y a su vez actuamos sobre la epidemiología del Uruguay, porque vamos a controlar las enfermedades animales de una forma mucho más rápida, eficiente y eficaz. O sea que no es solamente cumplir con un cliente. Por ejemplo, ahora que estamos tratando de cumplir con China, tanto Uruguay como Argentina, no es solamente el cumplir con los protocolos externos, sino que a su vez lo aprovechamos para mejorar la situación de nuestros países en cuanto a la inocuidad, bioseguridad y todos esos temas. Seguramente la diferencia que exista entre Uruguay y Argentina tenga que ver que el saldo exportable que Argentina tiene es mucho menor al que puede tener Uruguay. Sin embargo, los dos probablemente ocupen los mismos mercados. ¿Cómo ves hoy por hoy el impacto ambiental? ¿Por qué? El crecimiento demográfico se da, también se da el consumo de mejor proteína, pero ¿cómo lo llevamos al impacto ambiental? Que también es un reclamo. Bueno, por supuesto, está todo relacionado. Hoy en el mundo se habla del concepto una salud, o sea, la salud animal, la salud humana y el cuidado del medio ambiente están íntimamente relacionados, o sea que uno de los dos que tenga un problema va a afectar directamente a otra de las tres patas de este sistema. Entonces, por supuesto que además de tener la producción de calidad identificada, cuidando la inocuidad, la epidemiología, también tenemos que tener en cuenta el medio ambiente en el cual vivimos y producimos. Y si se nos termina el medio ambiente, no tenemos ni siquiera dónde vivir. Por ejemplo, les doy un dato en Uruguay que se empezó a trabajar, desde que empezó a ser importante la soja en Uruguay, que era cultivo era soja, trigo todos los años. Eso provoca una erosión, un problema de desgaste de la tierra, con salida de herbicidas, fósforo, distintos conceptos a las aguas, y se va perdiendo el material orgánico. Entonces se desarrolló una ley de suelos. Entonces todo el que quiera cultivar va a tener que presentar un informe por un ingeniero agrónomo que diga: yo voy a hacer esto, tiene que poner puentes verdes, tiene que hacer cultivos que no sean solamente soja, trigo. Entonces de esa forma estamos cuidando el medio ambiente. Lo mismo tenemos que hacer en la ganadería, por ejemplo, en lo que es feedlots, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los efluentes. Todo eso, no sé cómo está acá Argentina, pero en Uruguay hay un sistema, la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, controla los feedlots y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Hay un protocolo de feedlots para cumplir con el medio ambiente. O sea que eso es fundamental cuidarlo. Siempre decimos que Argentina es un país ganadero que se volvió agrícola por una cuestión económica y ya lleva más de 25 años donde el cultivo de soja predomina en nuestro país. Y vos recién lo decías, también a Uruguay de alguna manera le empezó a sufrir estos cambios. Sin embargo, la ganadería en tu país sigue siendo un factor preponderante. ¿Cómo considerás que nos puede llegar a repercutir a nosotros pensando en lo que es la demanda mundial de alimentos si no hacemos bien la cosa desde el punto de vista ganadero? Bueno, evidentemente que hoy para exportar vamos a tener que cumplir ciertos preceptos, ciertos protocolos para los distintos mercados. Hay algunos mercados que hoy no están exigiendo tanto y otros mucho, pero el horizonte que nosotros vemos es que a medida que se va, como tú decías, aumenta la población, complicamos el tema del medio ambiente, exigimos inocuidad, exigimos bioseguridad, todos los países compradores van a empezar a exigir cada vez más exigencias en los protocolos a cumplir. Por ejemplo, China es el ejemplo, pero clavadito así. China antes compraba proteína, o sea, no importaba mucho la calidad o la identificación o la seguridad. Hoy, como la población de recursos medios ha crecido y viene creciendo mucho en China, empezaron a exigir calidad. Entonces hoy tenemos ese protocolo que para comprar esas carnes nos exigen ciertas condiciones sanitarias. Entonces, si China lo hizo, lo va a empezar a hacer distintos países y cada vez va a ser más exigente. Porque además otro caso es que la carne roja derivada principalmente de los bovinos pasó a ser un producto de mucha calidad que ocupa los mercados de alto valor de consumo.
tenemos que en el mundo el cerdo y las aves son los que alimentan a bajo costo, vamos a decir, por la baja costo de producción en algunos países. Pero la carne roja son pocos los países que la podemos producir de calidad. Entonces, cada vez van a utilizar la gente de mayores recursos y va a valer más. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia un mercado totalmente exigente. Entonces, yo creo que Argentina, soy muy atrevido en hablar porque no estoy acá todos los días, pero por lo menos lo que he hablado con colegas y estos días que he estado más seguido, tiene las posibilidades de hacerlo. O sea, no tiene ningún impedimento para cumplir con los temas de trazabilidad, con los temas de las enfermedades que exigen que estén libres o que estén controladas. No le veo una barrera práctica, o sea, perfectamente se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos 12 años de experiencia. Y yo le decía a muchos colegas que lo que hay que aprovechar es al que ya lo hizo. Entonces, vas a ver las cosas que están mal hechas, no las hagas. Y las cosas buenas son las que tenés que aprovechar. Y creo que como países hermanos es lo mínimo que se puede hacer para tener una producción zonal que sea eficiente. Entonces, le decía a mis colegas, aprovechen, saquen el jugo para que ustedes lo puedan hacer más rápido y mejor. Entonces, de esa forma yo creo que Argentina no tiene ningún problema para cumplir con las exigencias de los mercados. Argentina no tuvo suerte en el Mundial. Tampoco lo tuvieron los 13 frigoríficos que enviaron carnes a Rusia. Allí se encontraron antibióticos, más precisamente tetraciclinas, que obligaron a suspender parte de la exportación. Quédese con nosotros. Después de la pausa hablamos con el ingeniero Gustavo Ferraris. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Se ha logrado un incremento en la venta de fertilizantes tanto para los cultivos de trigo como cebada. Aparentemente, lo mismo va a ocurrir con el cultivo de maíz. Sobre fertilización, pudimos conversar con el ingeniero Gustavo Ferraris de INTA Pergamino. Gustavo, buenos días. Hay un tema que, si bien todos los años parece similar, que se trata de la fertilización, va cambiando en función un poco de la demanda. Contanos un poquito qué es lo que hablaste sobre fertilización de maíz. Bueno, es cierto que el tema de fertilización, digamos, el maíz es un cultivo exigente y desde hace muchos años se viene generando información, dando charlas y bueno, es un tema, digamos, clásico, tradicional y ya conversado. Sin embargo, este año un poco nos centramos en hablar de las novedades, las tendencias que existen, resaltando algunos puntos principales. Uno de los que es muy interesante es la variedad de sistemas que han surgido con relación al maíz, ¿no? Antes pensábamos en un maíz, digamos, de siembra de septiembre, tradicional, que iba de una estación fría a una estación cálida y, digamos, el manejo, bueno, se podía en alguna medida extrapolar situaciones de una campaña a la otra. Pero este sistema, digamos, se ha complejizado y se ha diversificado y eso le ha dado muchas más oportunidades al cultivo. Hoy nos encontramos con cultivos de siembra tardía que tienen una dinámica diferente, que en unos casos donde nos encuentran, por ejemplo, en octubre con riesgo hídrico, con riesgo de perder el cultivo, le da una nueva oportunidad llevándolo al verano y esquivando ese riesgo hídrico. Tenemos sistemas de segunda sobre cultivos de cobertura, cultivos de leguminosas, sobre también maíces o cebadas, trigos o cebadas, que son cultivos de invierno extractivos y que por lo tanto dejan una menor disponibilidad y una mayor necesidad de ajuste, con lo cual, digamos, un poco tratamos de explorar cómo en función del escenario climático y la condición inicial, sobre todo donde está la napa y la acumulación de agua, podemos adecuar la fecha de siembra, poner el periodo crítico en un momento favorable y crear una demanda de nutrientes que nos justifique una alta fertilización.
por otro lado, también nos focalizamos en las nuevas herramientas como las de sensoramiento remoto, el procesamiento de imágenes digitales, que viene creciendo a pasos agigantados en cuanto a facilidad de uso, a resolución y a disponibilidad gratuita, ¿no es cierto? Hoy tenemos, más allá de los sensores clásicos que usamos para diagnóstico de fertilidad, que miden en función de la intensidad de verde, traducen eso en una necesidad de nitrógeno, como son el Virolta Espado, el Green Seeker. Tenemos nuevos sensores de mayor precisión que miden por fluorescencia y plataformas digitales que a un costo bajo o incluso de manera gratuita y con tendencia a ser gratuitas y cada vez más precisas, nos permiten mirar el lote, georreferenciarlo a un solo clic, mirar su contenido de nitrógeno de una manera indirecta y hacer una prescripción, digamos, ¿no? Lo cual significa un gran paso en eficiencia porque uno puede detectar y mapear sin ser un experto sectores bajos anegables, lomas arenosas de baja productividad y manejar una fertilización diferencial en función de otros ambientes. Eso económica y ambientalmente es muy satisfactorio. Y por último, la industria también está dando sus avances. Los fertilizantes tradicionales son commodities, hace muchos siglos, más de un siglo que están en el mercado, y eso lleva a que un mercado de commodities tenga una tendencia a ajustar por precio y, digamos, en definitiva, se vayan transformando en mercados de baja rentabilidad. Entonces, acompañado de eso, vienen surgiendo mejoras en las fuentes tradicionales, como por ejemplo el uso de inhibidores de la volatilización que atenúan las pérdidas gaseosas en maíces tardíos, de lixiviación previniendo el lavado de nitrógeno, impregnaciones que permiten agregar sobre los fertilizantes solubilizadores o fertilizantes, micronutrientes, hormonas de crecimiento, nuevas formas físicas líquidas, microgranuladas, ¿no es cierto?, que a su vez pueden actuar como transportadores de otras moléculas y una variedad, digamos, de situaciones que realmente hacen mucho más entretenido ese escenario, aumentan la paleta de opciones y bueno, digamos, son nuevas herramientas, digamos, que va teniendo el productor a disposición. Cuando va viendo más, también van bajando su precio, ¿no es cierto? Que en definitiva nos van llevando por este camino de la intensificación, digamos que es un camino de no retorno. Un poco como yo en algún momento cerré mi charla, decimos que muchas veces en la región pampeana, apoyados en la fertilidad de nuestros suelos, tendimos a seguir el camino tradicional, que es, bueno, usar las mismas herramientas de siempre, el análisis de suelo como máximo de intensificación, es algo que tiene 50 años, o 30 el uso de nitratos como herramienta de diagnóstico del nitrógeno y manejar en alguna medida los lotes por costumbre, digamos. Y eso no está de acuerdo con la evolución de la ciencia y la tecnología en el mundo, donde vemos que en otras regiones, donde tienen muchas más limitaciones, avanzan hasta sistemas eficientes de riego para poder producir más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar ese salto, digamos, de tecnificación e intensificación, que es lo que realmente nos va a permitir seguir siendo competitivos y estar en el negocio realmente de la producción de alimentos. Días pasados en la ciudad de Rosario se reunieron los tamberos de la provincia de Santa Fe y Córdoba con algunos de los ministros del sector. La idea era manifestarle la grave situación económica que está pasando el sector lácteo. De no encontrar solución, seguramente las soluciones serán gremiales. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días. Esto ha sido ADN Pergamino y le mandamos un saludo al médico veterinario Eduardo Cobo.